dice, ¿sabes qué? A ver, algo pasó ahí. No sé qué fue. Está en inglés, no entiendo. No, no, El verdadero evangelio. me había olvidado, pero sigue nomás, sigue nomás. Okay. El verdadero evangelio muestra pues que nuestro orgullo y nuestra justicia humana, o sea, para Dios son totalmente abominación. O sea, no hay forma. No hay forma. Entonces, y recordemos lo que dice en Isaías 64:6, dice, porque vuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿no? Entonces, no hay forma. Acá nos está diciendo de que el Evangelio nos va a decir de que no hay forma de que el hombre por sí mismo, por sus justicias, por sus actos de justicia, o porque de repente su estatus moral incluso, pueda llegar a Dios. No, no hay forma. Y ahí lo dice bien claro, porque vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y no sé si lo comenté o de repente el pastor Álvaro lo ha comentado anteriormente, pero ese trapo de inmundicia, yo me imaginaba muchos años atrás de que era un trapo sucio, ¿no? Que tú puedes encontrar un trapo todo pestilente. Y no es solamente eso, ¿no? Ese trapo de inmundicia está haciendo referencia a que, bueno, en esas épocas no existía el papel higiénico, y perdón con esto, ¿no? Me perdonen, están tomando, pero ese trapo de inmundicia hace referencia a eso, ¿no? A que en ese tiempo no había papel higiénico, no habían toallas higiénicas. Entonces, las mujeres muchas veces tenían que usar trapos, ¿no? En el periodo, en su regla. Entonces, inclusive también para poder ir, seguramente, las heces y todo lo demás, tenían que usar estos trapos. Entonces, esos trapos de inmundicia son esos. Para Dios, escúchenme, y recuerden que un judío no podía tocar sangre, ¿no? Era inmundo, era lo peor, ¿no? Por eso que el hombre no podía acercarse a su mujer en los periodos en sus periodos de regla, ¿no? No podía hacerlo, no podía acercarse, no podía tocarla, porque quedaba inmundo inmediatamente, ceremonialmente, ¿no? Entonces, imagínense, para Dios, esa es la muestra, ese es el contexto de ese texto, porque para Dios nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y es fuerte. No predicamos el Evangelio por no recibir críticas muchas veces, hermanos. Y no queremos, ¿no? Y al no querer recibir críticas, pues no queremos quedar en ridículo, o no queremos recibir el rechazo de nuestro grupo humano, muchas veces, ¿no? No queremos dejar en nuestro lugar de confort. Por todas esas cosas muchas veces no queremos predicar el Evangelio. Nos avergonzamos del Evangelio. El Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, es muy atractivo, ya que no ofende, ¿verdad? Le ofrece a la persona solución a todo, ¿no? Completamente. Problemas familiares, problemas económicos, todos los problemas. El Evangelio de la prosperidad te va a decir, ven aquí, el Evangelio, ese Evangelio es purio, ese Evangelio falso, te dice de que vas a encontrar las soluciones a todo, sin renunciar a nada. Ven nomás, ven, la cosa es que tú te pongas delante del Señor, pactes, no renuncies a tu pecado, no renuncies a esa vida pecaminosa, no vivas una vida en santidad, no importa, solamente ven, pacta nada más, todo lo vas a obtener. No, ese es el evangelio que a la gente le gusta, ¿no? Ese evangelio ese evangelio light, ¿no? Que lo llaman también. A Pablo no le importaba la popularidad o la reputación o el poder, no para nada. Él predicaba el evangelio y eso es lo que nosotros tenemos que también hacer. Predicar el evangelio tal cual es. Recuerden que es como un bisturí que deja expuesto toda la maldad del hombre, todo. Si nosotros queremos llegar a un grupo de personas, ¿verdad? Y queremos llegar simplemente mostrando un Dios de amor, entonces, y no mostrando un Dios justo, no le estamos llevando el verdadero evangelio. No, la forma, hermanos, y más adelante seguramente vamos a irlo viendo, es de que siempre se expone primeramente la ley de Dios, porque con la ley de Dios uno queda expuesto al pecado, ¿no? Y durante algunos años atrás hubo una corriente en las iglesias donde se enseñaba
de que no puedes hablar de pecado en tus primeras reuniones, en tus primeros contactos, en tu evangelización, tú no puedes hablar de pecado, tú no puedes hablar de la justicia de Dios, tú no puedes hablar del infierno, tú no puedes hablar de nada de eso porque los asustas. Bueno, pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio y ese evangelio es el que tienes que hablarlo. O sea, no puedes tú tratar de echarle, un profesor mío decía, de echarle agua a la leche. No puedes hacerlo, no puedes volverla rala. La leche es la leche como tal. Si tú le echas agua ya pierde completamente su esencia. No podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, hermanos, solo la gloria de Cristo, lo que se busca, y como dije, Pablo no quería la popularidad, no quería el poder, no quería absolutamente reputación, no. Él solamente quería la gloria de Cristo por medio de la predicación. Él quería que la gente sea salva para la gloria de Cristo y solamente era por medio de la predicación, ¿verdad? Por tal motivo, Pablo va a presentar en estos 2 versículos 4 palabras que las he encontrado yo y las quiero llegar a presentarles a ustedes porque me parece una buena forma de mostrar todo lo que Pablo quería decir ahí. Hay 4 palabras que debemos de tomar en cuenta para comprender el Evangelio de Cristo, ¿no? Para comprender este Evangelio. Primero es, como dice el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la primera palabra es poder. El Evangelio es poder de Dios, ¿sí? No es cualquier cosa, hermanos. Es poder de Dios, ¿sí? El Evangelio, hermanos, no habla de Dios nada más, sino que el Evangelio es poder. O sea, el Evangelio no solamente nos hace conocer de Dios como un mero conocimiento, no, sino que dice que es el mismo poder de Dios, ¿sí? Porque es poder de Dios. Y ese poder, pues, ya creo que lo saben, en el griego es la palabra dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, ¿no? Imagínense, dinamita. El Evangelio, entonces, si queremos usar otra palabra, cuando dice que porque el Evangelio es poder de Dios, podríamos decir que el Evangelio es la omnipotencia de Dios. El Evangelio es la omnipotencia de Dios. Es aquel poder que es suficiente para crear. Es aquel poder que es suficiente para sustentarlo todo, ¿verdad? Con su sola palabra, recuerden que el Señor hizo todo, ¿verdad? Todo lo que vemos, Dios lo hizo con su sola palabra. Solamente en nosotros, en el ser humano, el Señor usó sus manos. Pero en todo lo demás, el Señor dijo, hágase y se hizo. Imagínense qué tal poder. ¿Sí? Ese mismo poder es el Evangelio. Ese mismo poder que salva. Hablándolo todo. Ya se hizo todo. Ese mismo poder actúa, hermanos, para salvación. Salva a los hombres de la muerte, ¿no? Nos salva a los hombres de la muerte eterna. Salva al hombre del pecado, salva al hombre de las garras de Satanás, salva al hombre y le da vida eterna. Es cierto que todos tenemos el deseo de cambiar, y es verdad. Muchos tenemos el deseo de cambiar, mucha gente, el mundo tiene todo el deseo de cambiar, ¿verdad? Algunos tienen una vida mala, pero o sea, hay gente, drogadictos, alcohólicos, que tienen todo el deseo de cambiar. Pero su deseo no es suficiente para que cambie, ¿cierto? No pueden cambiar ellos por sí mismos. No solamente su fuerza de voluntad. Ahí tiene que ver la providencia de Dios. Hay algunos que quizás salgan, pero podrán salir en algunos por un momento y después regresan, o de repente algunos sí se apartan. Pero inclusive el apartarse de ese vicio no les trae salvación. No les va a traer salvación, ¿verdad? Es por ese motivo, incluso que la publicidad trabaja mucho en ello, ¿no? En el hecho del deseo de cambiar, ¿no? Y ahí va, en ese deseo. La policía tiene que atacar ese deseo. ¿Quieres cambiar? Bueno, a eso tienes que apuntar.
y te muestra un montón de cosas, ¿no? La filosofía, la psicología, ¿verdad? También es una herramienta. El hombre las ha creado para qué, las religiones también. ¿Para qué? Bueno, con la intención de cambiar. Pero no se puede, pues. Estos, si bien es cierto, van a producir cierta satisfacción. El dinero puede traer cierta satisfacción. ¿Qué les puedo decir? No sé, las mujeres, ¿no? Las propiedades, dinero, mujeres, la filosofía, ¿no? La psicología puede traer, la religión, como dije hace un momento, también puede traer cierta satisfacción, pero eso no es suficiente. Eso no tiene poder para quitar el pecado, no tiene poder para borrar la culpa, ¿cierto? No tiene poder para llenar la ausencia de Dios en la vida, porque solamente Dios puede llenar ese vacío que nosotros tenemos, ¿no? O que el hombre tiene en su corazón hasta que llega a conocerlo a él. Y en Jeremías 13:23, si desean, anoten, ¿no? Dice lo siguiente, dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Sí? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No, pues, la respuesta es no. El etíope puede mudar su piel, o sea, puede sacarse esa piel negra, ¿no? Ese negrito, ¿no? Porque negro, azules ya, prácticamente. No puede, no hay forma. Y el leopardo puede quitarse sus manchas, dice, no, no hay forma. El hombre no tiene el poder para cambiar su propia naturaleza humana. No tiene el poder. Solo el poder de Dios, hermanos, tiene la capacidad para destruir el pecado, para destruir la esclavitud, ¿no? Del pecado al hombre. Solamente Dios tiene, por medio del Evangelio, el poder, ¿verdad?, para deshacer toda obra del demonio en nuestras vidas. Entonces, solo el poder de Dios, hermanos, tiene la capacidad para darnos la vida eterna, ¿sí? La Biblia enseña también que la salvación no es por obras, y eso lo vamos a ir viendo durante todos estos tiempos, no se preocupen, ¿verdad? No hay métodos humanos, ¿sí? No hay fórmulas que nos puedan traer el perdón de Dios, no. Solo es por medio del Evangelio, y esto solo es por gracia, únicamente por gracia. La ley no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada para mostrarnos, ¿verdad?, la absoluta incapacidad nuestra, ¿no? La absoluta incapacidad del hombre para poder cumplir con las exigencias, para poder cumplir con el estándar de Dios. Eso es lo que fue la ley. La ley no fue dada para salvación, sino para que nos diéramos cuenta que vamos a ser faltos. Siempre que seamos pesados, vamos a ser faltos. Siempre nos va a faltar. Nunca vamos a poder llegar al estándar de Dios por nuestras propias fuerzas. Nunca, nunca. Y eso fue dada la ley. La ley fue dada para revelar el pecado en el hombre, no para salvarlo. La ley fue dada para conducir al hombre hacia dónde. ¿Saben hacia dónde nos conduce la ley? Hacia la gracia salvadora de Dios. Porque es en el momento en el que tú y yo nos damos cuenta de que no podemos. No podemos, por nuestros propios medios no podemos. No hay nadie tan santo que pueda llegar al estándar de Dios. Y es por eso que tenemos que recurrir a esa gracia de Dios, a ese regalo de Dios, humillados, ¿no? Recuerden lo que hablábamos la semana pasada, si mal no me equivoco, ¿no? Cómo uno llega al Señor, ¿no? Llega con todas sus armas en las manos, sin absolutamente nada, ¿no? Entonces, dice en 1 Corintios 1:18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, es poder de Dios.
¿no? A los que se salva es poder de Dios. Ahora, como le dije hace un momento, el cristianismo o un cristiano era muy ridiculizado en la antigüedad, tan igual como hoy día, ¿no? Tanto es así de que a los cristianos, los cristianos eran comparados con un enjambre de murciélagos, imagínense, ¿no? Hay como una manada de murciélagos, hay una bandada de murciélagos, eran considerados los cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque no entendían, los gentiles, los griegos, los romanos, no entendían este tema de la Santa Cena. Y es verdad, porque en la Santa Cena se hablaba de comer el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo y de tomar de su sangre. Entonces ellos pensaban de que los cristianos eran pues caníbales, que mataban a alguien y comían del cuerpo, ¿no? Y que al tomar la sangre pues son una bandada de murciélagos. Por eso que así los consideraban los cristianos. Eran comparados incluso con estos gusanos del estiércol muchas veces, ¿no? Hay escritos donde así se les llama a los creyentes, ¿no? Entonces, hermanos, hay solamente una conclusión a la que tenemos que llegar. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede salvarnos de Dios mismo. Solo Dios puede salvarnos de Dios mismo. No hay otra forma. Solo es Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Solo Dios puede salvarnos de Él mismo, de su ira. Y es por eso es el Evangelio, es ese regalo que Cristo, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo descendió a esta tierra en forma de hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él cargara, se hizo hombre para que Él cargara con nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios. Bueno, y hay varios pasajes que nos hablan sobre el poder de Dios en la Biblia. Está Éxodo 15, 6, ¿no? Deuteronomio 32, 39, Job 9, 4, si pueden lo anotan cuando escuchen en este caso la grabación, puedan revisarlo. Salmos 89, 8. Yo tengo que leerlo rápido porque si no, no nos alcanza el tiempo. Sí, y así muchos más. Ese mismo poder, ¿verdad?, inmenso, ese mismo poder glorioso, ese mismo poder irresistible, ese mismo poder inescrutable, incomparable, ese mismo poder eterno, ¿verdad?, ese mismo poder soberano de Dios es el mismo poder con el que Él nos salva. Y ahí viene la segunda palabra. Vimos que la primera era el poder, ¿no?, que es el poder de Dios, pero también vemos que va a seguir diciendo para salvación. Entonces, la segunda palabra es salvación, para salvación. Entonces, es aquí donde el poder de Dios tiene su manifestación más grande. ¿Cuál es la manifestación más grande del poder de Dios? Hermanos, no fue crear los cielos y la tierra nada más. ¿Sí? No fue crear los cielos y la tierra, porque los cielos y la tierra van a pasar. ¿Cierto? No. La manifestación más grande del poder de Dios es habernos salvado y darnos vida eterna. Es Dios mismo tomando nuestro lugar, sufriendo las consecuencias del pecado para que nosotros podamos vivir eternamente. Hay una frase que dice, Jesús tuvo que vivir nuestra vida para que nosotros pudiéramos vivir su vida de Él. ¿No? Y genial, me encantó, ¿no? Jesús tuvo que tomar nuestra vida, o sea, vivir nuestra vida para que Él pueda, para que nosotros podamos vivir su vida, ¿no? Y ese está hablando de su vida eterna. Ese está hablando de su vida con el Padre, en esa relación armoniosa con Él. El término salvación proviene de Dios, ¿sí? ¿No? Proviene de Dios y describe el rescate del pecado. En otras palabras, la salvación en el griego es sotería, ¿no? Y es un término usado
que corresponde a liberación, a ser liberado. ¿A ser liberado de qué? De algo malo, de algo malísimo que iba a ocurrir. A ser rescatado. ¿Rescatado de qué? De una acción inminente de peligro. ¿Sí? La sotería implica esa palabra, ¿no? Rescate, liberación. Entonces, en otras palabras, el poder del Evangelio se diría así, ¿no? El poder del Evangelio para liberación, para rescate del pecado y de la muerte eterna. Del pecado y de la muerte eterna. Es más que una salvación de las deudas, ¿sí? Y muchos piensan eso, ¿no? Que está hablando de la salvación. Sí, sí, yo quiero venir al Señor porque quiero ser salvado de mis deudas, de mis vicios, ¿no? De mis problemas que tengo en casa con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero venir al Señor para que eso pase. Yo quiero venir para que Él me salve de esta enfermedad miserable, ¿no? Es más que eso. Es más que eso, hermanos. Es más que una simple salvación de alguna circunstancia, ¿no? Porque sabemos, hermanos, incluso es más que simplemente salvarnos de las circunstancias políticas y sociales que estamos viviendo ahora. No, eso es mucho más, ¿no? Es mucho más. La poderosa mano de Dios se ve reflejada en la salvación por medio de Cristo. Es ser salvados de la muerte eterna. Es ser salvados de eso. Pero la gente viene a Cristo, quiere venir a Cristo solamente para encontrar salvación de sus problemas que tienen por ahí. No entienden. Y lo lamentable, hermanos, es que muchas veces nosotros los engañamos. Los traemos con engaños a Cristo. Porque vamos y le decimos, mira, ven a Cristo. Él te va a ayudar en tus problemas con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Ven a Cristo porque Él te va a ayudar en tus problemas económicos. Ven a Cristo porque Él te va a librar de tus problemas judiciales. Ven a Cristo porque Él te va a librar, no sé, de la enfermedad que estás padeciendo. Mire, esa es la peor mentira que podemos. No estamos llevándole el evangelio correcto, porque no está hablando, esa salvación no es la que está en su palabra. Eso va a depender de la voluntad de Dios. El ser sanado, el ser librado de los problemas económicos, de los problemas familiares, eso solamente dependerá de Dios y de su voluntad. Si nosotros vamos y le decimos eso, ¿qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si tenemos un amigo, un hermano, un vecino que está pasando por problemas de separación y de un futuro divorcio? Entonces, nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué? Ven porque el Señor te va a librar. No va a permitir el Señor que tu familia se destruya. No. ¿Y qué pasa si se destruye? ¿Y qué pasa si hay un divorcio? ¿Qué va a decir el hermano o el amigo? Me engañaste. Dios no existe. Esa es mentira. Por las puras fui. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en llevar un evangelio falso. Porque el Señor no nos está prometiendo salvarnos de eso. Él nos está prometiendo salvarnos de la muerte eterna, de las garras de Satanás. Nos está prometiendo salvarnos, librarnos del poder del pecado. Entonces, mis hermanos, en cierta manera, voy a decirlo así, en cierta manera, el evangelio es exclusivo y universal. Escúchenme, el evangelio en cierta manera es exclusivo y a la vez es universal. ¿Por qué exclusivo? Porque recuerden que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cierto? Hay solamente una forma, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Solamente hay un camino, solamente hay un Salvador, solamente hay un mediador. ¿Y qué pasa? Que solamente es aquellos que vienen. Jesús dijo, Padre, a los que me diste en mis manos, nadie me los va a poder arrebatar. A los que me diste en mis manos, un poco,
un grupo de gente. No es a todos. Pero dice que también es universal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice, todo aquel que cree, ¿no? Ese será salvo. Y hay una, ¿no?, cierta contraposición. O sea, ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen, porque esta doctrina de la elección también está contemplada en Romanos y sale de Romanos. Y lo vamos a ir estudiando en el transcurso de las semanas que van a venir. Bueno, seguimos avanzando. Y la tercera palabra, ¿no? Hemos visto la palabra poder, hemos visto la palabra salvación y ahora vamos a ver la palabra fe. Dice, no, sigue diciendo el texto, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, al judío primeramente y al griego, ¿no? A todo aquel que cree. Y ahí implica la palabra fe, ¿sí? La fe. El poder soberano de Dios que obra a través del Evangelio trae salvación a todo aquel que cree, ¿sí? A todo aquel que cree. ¿Ya? Pero también vamos a ver algo, ¿no? Y también lo vamos a desarrollar más adelante completamente, de que esa fe es dada por Dios, ¿no? Y eso, o sea, nada es nuestro, todo es por gracia. ¿Sí? Ni siquiera nosotros no ponemos ni un granito de arena, no aportamos en absolutamente nada para nuestra salvación. Todo y completamente todo, mis hermanos, es por gracia. Nosotros, o sea, hay un error, ¿no? Se creyó mucho tiempo, y a mí me lo enseñaron también eso, de la omnisciencia de Dios, ¿no? Dios en su tiempo, muchos años, ¿no?, en la creación, cuando él vio que en un futuro, en el año 2020, Javier Sierra iba a conocerlo, a él iba a aperturar, iba a estar con la disposición de aceptarlo, y entonces ahí Dios lo escogió. No. Eso no es cierto, ¿sí? No es cierto, ¿no? Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo. O sea, nosotros no aportamos absolutamente nada, hermanos. Por eso es por gracia. Y por eso, escuchen, hermanos, por eso que la salvación no está sustentada en nuestras obras, porque si estuviera sustentada en nuestras obras, la perderíamos. Por eso que la salvación no se pierde, porque dependen de Dios. Es dada por Dios y dependen de Dios. Y también hay una doctrina ahí en la que nosotros vamos a ir aclarando y estudiándola más adelante. Fe es creer, ¿verdad? Fe es creer, viene de la palabra pisteo, tiene la idea de confianza, tiene la idea de abandonarse a, ¿sí? Como que te tiras a los brazos de alguien, ¿no? Hicieron hace mucho tiempo una comparación, subieron a alguien en un pupitre, ¿verdad? Pusieron de espaldas a un grupo de gente, y esos creo que lo hacen en grupos usan mucho de psicología, ¿no? De autoayuda y no sé qué cosa más. Y hacen que te sueltes, ¿no? Ay, que te van a agarrar, ¿no? Al comienzo tú dudas, pero te tiras, ¿no? Bueno, la palabra fe, pisteu, es abandonarse a, entregarse completamente a, ¿no? Y lo curioso de todo es que se está en tiempo presente y de forma continua, ¿no? En tiempo presente y de forma continua. O sea, todo aquel que cree hoy y mañana, continuamente. O sea, no es de un solo momento. No es de que, no, yo me acuerdo que en el año 1982 yo levanté mi mano, salí al frente y y repetí la oración del predicador y me dijeron que anotara atrás en mi Biblia mi fecha de conversión, y que cada vez que dudara de mi conversión, mirara atrás la hojita y diga, otra fecha, yo sí soy convertido. Pero de ahí nunca más regresé a la iglesia. Me acuerdo una vez, y esto lo cuento, de repente a ustedes les ha pasado, una vez discutí en la correcta manera, ¿sí? Hablamos con un pastor sobre el tema de este tema, pues, ¿no? Y él me decía de que tenía un familiar que
justo antes de morir, que en un momento en su vida vino a la iglesia y en un culto, una sola vez vino a la iglesia y en el culto aceptó al Señor. Entonces salió de la iglesia y nunca más volvió a pisar la iglesia, nunca más mostró algún interés por venir al Señor. Entonces, para él pensaba que ya bastaba con que esa persona, su familiar, haya hecho esa decisión esa vez en su vida. ¿Para qué? Para ser salvo. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber evidencias de una verdadera conversión. Y las evidencias son claras. No quiere decir que vamos a vivir una vida santa, completamente alejados del pecado. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso. La conversión es así, continua, y es de Dios. Pero la santificación es un proceso que se da en nuestras vidas, continuamente. Y es igual aquí. Por fe, esa fe de la que está hablando es continua. En algún momento, esa fe va a menguar. Pero ¿qué va a pasar? Esa fe está ahí, está puesta por Dios. Y Dios no se equivoca. Y lo que va a hacer es que esa persona, el Espíritu Santo, lo va a levantar. Y va a volver al Señor. Todos los seres humanos tenemos fe en algo o en alguien, ¿no? Pero esa fe no está hablando de eso. Sí, dice, no, muchas veces usan eso. No, hay que creer. Yo tengo fe. ¿Fe en qué tienes? ¿En el Señor de Muruguay? ¿En fe en la beatita de la curva de Chorrillos? No sé si existirá, pero simplemente... No, o sea, puedes tener fe en cualquier cosa. Uno le pone su fe al huevo, ¿no? Para pasarle huevo a las personas. Otros le tienen fe a Gareca, ¿no? A Gareca le tienen fe. Otros le tienen, estoy viendo que le tienen fe pues a Agatha Liz, ¿no? Esta gente, ¿no? Que sí, no se ha dicho que va a ganar y va a ganar, ¿no? Puedes tener fe, la gente pone su fe en cualquiera, pero no está hablando de esta fe. Está hablando de una fe sobrenatural que es producida por Dios, que es puesta por Dios. Esa fe no proviene de nosotros, proviene de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, dice. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Efesios 2, 8, 9. Nuevamente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y ni tú ni yo hemos aportado absolutamente nada para nuestra salvación. Dios no nos pide obediencia absoluta para ser salvos. No. ¿Sí? Dios nos pide creer en Él. ¿Por qué? Porque Él pone en nosotros el creer. Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Verdad? Nunca podemos llegar al estándar requerido por Dios. ¿Sí? El hombre por sí solo, hermanos, no puede salvarse a sí mismo. ¿No? La salvación no se realiza simplemente por hacer una oración, como les dije hace un momento. No, uno no es salvo porque ora y entrega su vida a Cristo y se bautiza. No, es por gracia. La fe es creer en Cristo como único Señor y Salvador, ¿verdad? Viene como resultado de renunciar ¿a qué? A nuestra propia capacidad. Eso viene como un resultado de renunciar a nuestra propia capacidad, reconocer que estamos viniendo como mendigos, ¿sí? Como mendigos que no tenemos absolutamente nada, ni un sol, ¿no? Reconociendo que no podemos aportar absolutamente nada. No podemos hacer nada, no hay obra que podamos hacer. No hay conocimiento intelectual. Nuestra confianza no está puesta en nosotros, nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso yo les decía, creo la primera lección yo les dije, incluso tener cuidado de que creer que porque estamos orando todos los días, que estamos llevando una vida, nuestra relación con Dios, una vida buena, ¿no? En esos tiempos en los que muchas veces tenemos todos
esa vida en que nuestra vida espiritual está ahí arriba, no está subiendo, y oramos y nos amamos al Señor y estamos aferrados a Él y hasta estamos llorando y disfrutamos nuestros tiempos de devocional, disfrutamos ese tiempo de estar compartiendo la palabra. Tener cuidado de que incluso hasta en esos momentos nosotros pensar que estamos haciendo las cosas bien para Dios, o sea, y que estamos haciendo las cosas bien y que Dios nos está mirando con agrado. Porque ni siquiera eso alcanza, hermano. Eso no alcanza. Que debemos hacerlo, sí, pero tener cuidado con pensar que ahí sí recién estamos en comunión real con el Señor, ¿no? Y que los demás, o sea, no están. Tienes que estar como yo, ¿no? Tienes que llegar a estar como yo. Entonces, tener mucho cuidado, porque no es por eso. Todo es por gracia. La redención es por medio de Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí? La salvación es para todos, no tiene fronteras, y lo dice el mismo texto, ¿verdad? Dice al judío primeramente y también al griego. No hay fronteras, ¿cierto? Y lo interesante es que hay esa palabra primeramente, si desean subrayarla, tiene un sentido, no tiene un sentido, tiene un sentido cronológico, ¿sí? Pero no de estatus. Tiene un sentido cronológico. En el tiempo, primero vino para los judíos y después eran los gentiles. No es que, primerito son todos los judíos, ¿no? Porque, caramba, o sea, son mis hijos amados, ¿no? Y el judío, no, sino que la salvación vino para ellos primeramente porque así tenía que ser. Cronológicamente, ellos primeramente, la salvación vino para ellos, ¿no? Y sabemos que el pueblo judío en sí como pueblo lo rechazó. Y ya se sabía pues que iba a ser para los gentiles, ¿no? Dice en Mateo 15:24, dice lo siguiente: el Mesías vino primeramente por las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Y ahí está. Y con todo esto, hermanos, incluso en esto, con venir por las ovejas de Israel, el Señor Jesucristo estaba haciendo cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y bueno, la cuarta y última palabra, sí, ya tranquilo, ya estamos terminando, no se desesperen, hermanos, perdónenme, madre. Justicia, ¿no? Y es la palabra justicia. Y ahí está donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí está, ¿no? La palabra justicia es usada solamente en la carta de Romanos por Pablo aproximadamente unas 35 veces, ¿no? Y la justicia connota, o digamos así, es un regalo. O sea, la justicia de Dios es un regalo. Vamos a ver que es un regalo de Dios, ¿no? Y lo vamos a ver. Connota una justicia acreditada, ¿sí? Connota una justicia impartida. Connota una justicia imputada a todo aquel que cree en Cristo, ¿sí? Y le pido que por favor me acompañen en Filipenses. Vamos a ver en Filipenses, ¿sí? Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nuevamente, es un regalo. Esa justicia impuesta, esa justicia impartida, esa justicia imputada. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿No? Para resumir todo. Es que, a ver, la vida del justo de Cristo, ¿verdad? Que vivió, ¿cierto? Ha sido imputada en nosotros. ¿Sí? Recuerda lo que le dije hace un momento, que Cristo vino a vivir nuestra vida para que nosotros podamos vivir su vida. Bueno, ahí está. ¿Sí? Todo lo justo y lo santo de Cristo fue imputado en nosotros.
para que podamos vivir una vida eterna junto al Padre. O sea, nosotros no somos justos. No hay justo ni a uno, dice. Sino que todo, o sea, viene la justicia, la fe, la salvación, ¿no? Todo es por medio de Cristo. Todo es un regalo genial, ¿no? Y eso es lo que nos hace ver el Evangelio. La salvación solo se da por gracia y esta salvación obra mediante la fe en Cristo solamente. Y ese, hermanos, fue el plan de Dios desde el principio. El Señor no se equivocó. Uy, ¿qué hiciste, Adán? Uy, Eva, ¿qué hiciste? Uy, se les chispoteó, ¿ahora qué hago? No. Yo ya tenía todo planeado. ¿Pero por qué? Mire, esforcémonos en llegar al Señor. Esforcémonos en saber que verdaderamente vamos a llegar, ¿sí? Y que vamos a poder preguntarle al Señor. O sea, primero, antes de pensar, uy, ¿y qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? No, espérate, o sea, antes de cualquier duda, o sea, que quieras resolverla acá, primero preocupémonos en llegar donde está el Señor, para que podamos preguntarle todo, para que podamos preguntarle completamente todas nuestras dudas, él nos las pueda revelar, ¿no? O sea, pueda revelar todas las dudas que podamos en nosotros tener. Recuerden, y ahí dice, ¿no? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 4:3 dice lo siguiente, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todo aquel, hermanos, que tiene una fe genuina antes, no, todo aquel que tuvo una fe genuina antes de Abraham y todo aquel que tuvo una fe genuina, ¿sí? Después de Abraham, pues se le es contado por justicia, ¿no? Se le es contado por justicia. Y esto, como dije, no es un acto realizado una sola vez, sino que es un estilo de vida, ¿sí? Es un estilo de vida, hermanos. La vida cristiana, la justicia imputada en Cristo, esa salvación que va a traer también santidad, ojo, también tiene que traer santidad, pues es un estilo de vida. Y ahí está el tema de la perseverancia de los santos, ¿no? Que es una doctrina calvinista, la perseverancia de los santos. El creyente verdadero que ha sido, ¿sí? Solamente los creyentes verdaderos que han sido hechos justos vivirán en fe toda su vida, ¿sí? Y por ende tienen la justicia de Dios, la justicia de Cristo imputada. No hay salvación para nadie fuera de Dios. No hay salvación para nadie fuera de Cristo. No hay forma. Solo Cristo. No nos avergoncemos, hermanos del Evangelio. No podemos hacerlo. No tenemos que hacerlo. Compartámoslo. Y si hay todavía esa cierta vergüenza que podamos tener, bueno, pidámosle al Señor para que nos la quite. Pero recordemos lo grande de este Evangelio, lo vergonzoso que sí la gente ve en el Evangelio, pero nosotros ya no somos de esa gente. Nosotros ya no pertenecemos al mundo y nuestra mente no tiene que pensar como la de ellos. Nuestra mente ha sido renovada y para nosotros el Evangelio es lo más puro, es lo más maravilloso. Para nosotros es el poder de Dios que va a salvar al mundo. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo debemos seguir predicando el Evangelio, mis queridos hermanos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería compartirles el día de hoy y ya la próxima semana vamos a avanzar un poco más, pero teníamos que centrar bien esto para poder entender las doctrinas que vienen en adelante que vamos a ir estudiando. Y mis hermanos, bueno, permítanme orar, ¿sí? Para terminar este tiempo. Amado Dios, te agradezco, Señor, por el tiempo que tú nos permites seguir estudiando tu palabra. Señor amado, si bien es cierto, tú, Señor, lo has hecho todo.
Y muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de eso, Señor, que todo proviene de ti, que todo sale de ti, Señor, que todo es tuyo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder nuevamente enfocarnos en ti, a entender, Señor, que todo este evangelio es maravilloso. Y ese evangelio, Señor, tú nos has dado para salvación. Que todo lo de esta tierra, Señor, se terminará, se acabará. Todo, Señor. Pero estaremos contigo, Señor, aquellos que hemos creído en ti. Aquellos que hemos sido salvados por ti, Señor. Aquellos que hemos sido justificados por ti, Señor Santo. Estaremos contigo eternamente. Mi Dios, añade más personas, Señor, en estas demás semanas que vamos a estar. Permítenos, Señor, poder compartir tu palabra con más personas. Ayúdanos a invitar a gentes también, Señor, que no sean de la iglesia. Y, Señor, ayúdanos a poder llegar con tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que lo hace todo. Tú eres quien hace todo, Señor. Nosotros no. Solamente nos dedicamos a exponer tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Javier. Nena, Gracias. David nena, salió, David, ¿no? se fugó, David. Se desconectó. Espero que sí, no haya pues, salido porque tenía que ver televisión o algún programa. no creo. Espero que no. Yo sí un rato me vinieron a buscar, tuve que salir un ratito, disculpen. Ahí cuando apagué la pantalla es porque tuve que ir un rato No te preocupes. a atender. Ni se notó, ¿no, hermano Pedro? Ni se notó, ¿no? No, no se notó. Sí, pues. Ya. Sí, hoy día son vecinos, una pareja de jóvenes, Ujú. vecinos de aquí que se casaron Ya. y pidieron que seamos Vilma y yo sus testigos. Ah, ya. Sí, porque cuando estuvimos acá en una iglesia cerca, ella, la joven, la que se casó, estuvo un tiempito con nosotros en la iglesia, ¿no? Le ayudaba a Vilma, sí, entonces tiene bastante cariño con Vilma. Y ya, pues, comimos rico hoy día, eso fue lo bueno. Ya. Fuimos Leche. premiados. Snow, 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 Sí, Snow, Snow. Snow. Está bien, está bien cuidadito. ella recién la bañó después de tiempo. Ah, ya. Está ¿Qué raza bien. es tu hermano? ¿Qué raza es su perrito? Poodle. Ah, Está esperando que le acaricies. Sí, es que la rasque, es que la rasque. Ah, sí, pues se le gusta la perrita. Está bien. Ah. Sí, no. Sí, no. Ya. Ah, Entonces, no. Y ahí se pone como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no sigues? Dice, ¿por qué no sigues? sí, Ay, pues. hermanitos. Ya, pues. Muy bien. Bueno, hermano, mañana hay rodón de damas, ¿no? Sí, sí. Mañana damas. Ya. Voy a compartir por ahí el link. Mm, Ojalá ya, que se puedan ya, sí, conectar. pues. Ya, pues. Ya, mi hermano. Muy bien. Estamos conversando, hermano, entonces. ya nos vemos. Ya, ya, pues Bendiciones. nos vemos. Chao. Bendiciones, hermanos. Ahí estamos conversando. Ya, saludos.